muy buenas noches a todos. Me presento, yo soy la doctora Viviana Parra, la presidenta de FUNEICO. Muchas gracias a todos por estar presentes y por estar conectados en este webinar. Este es nuestro webinar del mes de septiembre, iniciando. Este mes vamos a tener 2 webinars y en esta ocasión nos acompaña el doctor Fabián Juliao. El doctor Fabián Juliao es el presidente actual de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Él es un referente y experto en enfermedad inflamatoria intestinal. Muchos de ustedes son sus pacientes, entonces estamos muy contentos, muy agradecidos con el doctor Fabián Juliao de que nos esté apoyando con esta actividad educativa. Él es gastroenterólogo y jefe de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, y hoy nos va a hablar de un tema muy importante para todos ustedes y que ustedes nos han hecho bastantes preguntas sobre esto, y es sobre las anemias, sus implicaciones en la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, y pues algo sobre el abordaje del tratamiento. Los invitamos a todos a apagar sus cámaras, a silenciar sus micrófonos y a por favor realizarnos las preguntas a través de acá de la plataforma o a través del chat de Telegram. También estamos allí atentos a todas sus preguntas para que podamos aprovechar al doctor Juliao y resolvamos todas las dudas. Doctor Juliao, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora Viviana Parra, por la presentación y, en primer lugar, pues, felicitarla por esta noble labor con el grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. También a Carolina por la ayuda y la presentación para hablar de un tema que personalmente a mí me encanta, como es la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal. Y no es que me encante ver los pacientes anémicos, me encanta es que cada vez tenemos más conciencia nosotros los médicos, y obviamente con este tipo de charlas queremos que también los pacientes tengan más conciencia sobre qué consecuencias tiene estar anémico, que no es ideal estar anémico, y cómo podemos corregir la anemia en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en particular. Quise titular esta charla como anemia de enfermedad inflamatoria intestinal, cómo la diagnosticamos nosotros los gastroenterólogos y cómo la tratamos. Y quiero mostrar este título de una revista. Esto fue publicado hace muchos años, donde se dice anemia en enfermedad inflamatoria intestinal, como el villano visto por encima del hombro, ¿no? Y esta es la concepción que tenemos siempre de lo que nos pasa a nosotros, los médicos, cuando vemos anemia en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas veces por desconocimiento y casi que en todos los cursos que hacemos de enfermedad inflamatoria intestinal y en los congresos nacionales estamos incluyendo esta charla para concientizar más sobre el tratamiento y la importancia del manejo de anemia en enfermedad inflamatoria intestinal y con lo que mejora la calidad de vida, ¿no? Si quieren profundizar algo, a mí siempre me gusta, y mis pacientes a veces me piden bibliografía, yo les recomiendo esta guía, que es el consenso de ECO. Todos ustedes saben que es ECO, la Organización Europea de Crohn y Colitis, publicada en 2015, está gratis, se puede bajar por internet, y hablan pues con detalle de todos los conceptos que voy a manejar hoy con respecto al diagnóstico y al tratamiento de la anemia. Entonces, por definición, y es algo que ustedes pueden saber sin ningún problema, la Organización Mundial de la Salud desde 1968 dijo que la hemoglobina menor de 12 en mujeres no embarazadas y menor de 13 en hombres es diagnóstico de anemia. Esto es clave. Si usted, cuando le pedimos los exámenes, el cuadro hemático, usted ve en la hemoglobina que tiene menos de eso, definitivamente tiene anemia, y ustedes mismos pueden diagnosticar la anemia. Eso no es un secreto para nadie, ni necesita uno ser médico para decir que tengo anemia o no. ¿Listo? Y el consenso que les acabo de mostrar consideró que esta definición se aplica a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y es la que usamos nosotros para diagnosticar anemia en pacientes como muchos de ustedes, ¿no? Ahora, ¿qué tan frecuente es la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal? En 2008, una publicación demostró que 17%, miren, esto es bastante, ¿no? De 100 pacientes, 17 tienen anemia. Si son ambulatorios, 16%. Pero miren, cuando se hospitalizan los pacientes con enfermedad inflamatoria, el 68% va a tener anemia. Por lo tanto, lo que vemos es que el paciente más severo probablemente tiene más anemia que aquel que tiene tanto una colitis ulcerativa como una enfermedad de Crohn leve. Posteriormente, un metaanálisis en Europa, ven acá los diferentes países, Dinamarca, Alemania, Italia, España, Suiza, 2.192 pacientes, 24% tenía anemia, o sea, de 4 pacientes, 1 tiene anemia en Europa.
La anemia puede ser severa hasta en 3% y de entrada le voy a decir que severa es cuando la hemoglobina está por debajo de 7. Así que si ustedes, Dios no quiera, algún momento tienen la hemoglobina por debajo de 7, eso es una urgencia y tienen que consultar así como prontico, pues. En enfermedad de Crohn un poco más que en colitis ulcerativa, 27%, en colitis ulcerativa 21%. Miren que cuando está activa la enfermedad inflamatoria intestinal es 2.7 veces más frecuente la anemia que aquel que tiene la enfermedad inflamatoria en remisión. Por eso los webinars previos que yo he visto que han hecho sobre la importancia del tratar hacia un objetivo o mantener la remisión clínica en estos pacientes con enfermedad inflamatoria es importantísimo. Y 57% la anemia es por deficiencia de hierro. Y es muy importante este concepto. No toda anemia es por deficiencia de hierro, ¿ok? Hay una anemia asociada a enfermedad crónica que ya les voy a explicar, que es más asociada a estas enfermedades inflamatorias como enfermedad inflamatoria intestinal o inmunomediadas que llama, como artritis reumatoide, como lupus eritematoso, como espondilitis, en fin, todas estas enfermedades inmunológicas que por la sola actividad de la enfermedad puede producir anemia asociada a enfermedad crónica, que ya les voy a explicar un poco en qué consiste. Entonces, lo que le decía, ¿no? La mayoría son por anemia por deficiencia de hierro, casi que un 65%. Otras son anemia enfermedades crónicas, y aquí hay otras, ¿no? Aquí hay anemia hemolítica, hay talasemias, hay que ya este tipo de anemia, pues siempre nos ayudamos del hematólogo para el tratamiento de esta anemia. Probablemente una anemia por deficiencia de hierro, uno como gastroenterólogo debe tener la capacidad de manejarla. Ya si ve que no responde con los tratamientos que usamos, pues probablemente va a terminar donde el hematólogo, pero en principio nosotros somos capaces de manejarla y de ayudar a los pacientes con esto. Nosotros publicamos un estudio el año pasado que se llama Prevalencia y Manejo de Anemia y Enfermedad Inflamatoria Intestinal en un centro de referencia en Colombia, obviamente el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde ustedes saben que trabajo. Les recomiendo la lectura porque habla de datos locales, ¿no? Y uno de los datos es que de 759 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 24.4% tienen anemia, el mismo porcentaje de Europa del estudio que acaba de metaanálisis que les acabo de demostrar, y un poco menos frecuente en colitis que en enfermedad de Crohn. O sea, es más frecuente la anemia en enfermedad de Crohn. Recuerde que enfermedad de Crohn compromete el intestino delgado, la colitis ulcerativa no. Entonces, muchos de estos pacientes pues, con erosiones no se absorbe el hierro y además pueden perderlo. Mientras tanto, en colitis ulcerativa, el paciente casi siempre pues, son por sangrado cuando hay actividad de la enfermedad. ¿Qué porcentaje fue por deficiencia de hierro? 55%, pero la mayoría son mixtas, o sea, tienen un componente de deficiencia de hierro y tiene un componente de anemia asociada a enfermedad crónica. ¿Qué es el concepto de anemia asociada a enfermedad crónica? Es que el paciente sí tiene hierro en su organismo, pero por la parte inflamatoria ese hierro no puede ser liberado para que pueda formar glóbulos rojos y subir la hemoglobina. Entonces está como secuestrado el hierro dentro del organismo mientras hay esos cuadros de inflamación. Más o menos en una forma un poco simple de qué es la anemia asociada a enfermedad crónica. Entonces muchas de estas patologías, como son crónicas, pueden tener este tipo de combinación. Déficit de hierro y asociada a enfermedad crónica, que son las mixtas, ¿no? Y hay un porcentaje pequeño que encontramos con déficit de vitamina B12, que es un tipo de anemia frecuente que también solemos encontrar. Pero miren los síntomas de anemia, porque a veces dicen, bueno, yo no sé qué es la hemoglobina, yo no sé qué es el hematocrito, ok. Pero miren, cuando usted sienta fatiga, 26 a 62% de los pacientes pueden tener fatiga. Alteración de la función física, o sea, para hacer ejercicio, pereza, en fin, 6%. Alteración para trabajar, 19 a 27%. No se sienten aptos para trabajar. Alteración de la capacidad de concentrarse, la capacidad cognitiva, 26%. Se le cae el pelo hasta 33% de los pacientes cuando tienen anemia. Unos tienen inflamación de la lengua, glositis, 8.5%. Y es muy frecuente también el famoso síndrome de las piernas inquietas, ¿no? El paciente todo el tiempo moviendo las piernas, 20% como síntoma de anemia. Entonces, cualquiera de estos síntomas, ustedes nos dicen a nosotros en la consulta, nosotros viendo la hemoglobina, hematocrito, podemos considerar si tienen o no anemia. Y otra cosa importante, es un poquito acá, es para que entiendan el concepto de que los depósitos totales de hierro es 3.5 gramos. O sea, nada, nosotros tenemos muy poquito de hierro, 3.5 gramos. Esto más o menos 50 miligramos por kilo.
para que se hagan una idea cuánto pueden tener ustedes cada uno de depósitos de hierro. La mayoría está en los glóbulos rojos, que son las células rojas que están en la sangre, que todos ustedes conocen. Pero miren, un 10% en las fibras musculares, un 5% en la médula ósea, que está dentro del hueso, un porcentaje más pequeño en los macrófagos, que son un tipo de células que están en la sangre, 200 miligramos, menos del 5% en el hígado. Pero miren lo que se pierde diario de hierro, de este 3.5 gramos, o sea, el depósito es bastante estable porque se pierde de 1 a 2 miligramos al día, básicamente por el recambio de células, que todos recambiamos las células de la piel, del tubo digestivo, y en las mujeres un poquito más por la parte de la menstruación, que también se pierde, pero se absorbe 1 a 2 miligramos al día. O sea, esto es importante para la parte de tratamiento. O sea, por mucho más anemia que ustedes tienen, si se toman 3 tabletas de 100 miligramos de sulfato ferroso, va a dar igual porque solamente van a absorber 1 a 2 miligramos al día. Entonces, la cantidad de sulfato ferroso con una sola tableta tienen, ¿no? Y en cambio, si toman 3 tabletas, más intolerancia, le va a dar náusea, le va a dar gastritis, constipación, alguno estreñimiento, en fin. Entonces, es importante este concepto para que más o menos vean qué cantidad de hierro tenemos, cuánto absorbemos y cuántos perdemos al día. Es un poquito más de cómo nosotros evaluamos la anemia. Entonces hay indicadores de producción de eritrocitos, que son los glóbulos rojos, aquí es donde determinamos la hemoglobina. Obviamente la hemoglobina. Hay unos valores que ustedes van a ver en los cuadros hemáticos, que es BCM, que es volumen corpuscular medio, que si está bajito, por debajo de 80, habla de que es ferropénica por deficiencia de hierro, pero si está por encima de 100, habla uno que es macrocítica y básicamente se asocia a déficit de ácido fólico y déficit de vitamina B12. Hay otros que son la hemoglobina, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que está entre este valor, y otro que ya es un poco más complejo, que es el RW, el ancho de distribución, que nosotros lo usamos para ver si es por déficit la anemia, ¿no? Los reticulocitos son células pues inmaduras de glóbulos rojos y cuando están altos, más del 5%, nos hacen sospechar a veces que hay algo de anemia hemolítica, es un tipo de anemia que también pueden tener pacientes con estos tipos de enfermedades inmunomediadas. Y hay otro que es la trombocitosis. Van a ver que cuando hay anemia también se suben las plaquetas, o sea, hay una expansión de las plaquetas dentro de la médula ósea, lo cual pues aprovecha un poco que se aprovecha un poco, se incrementa un poco las plaquetas porque se disminuye un poco la producción de hemoglobina. Es importante siempre determinar la proteína C reactiva. Ustedes han visto que les pedimos proteína C reactiva porque cuando hay inflamación, ya vamos a ver, la ferritina no es tan confiable para decir si un paciente tiene deficiencia de hierro. ¿Cuáles son los indicadores de depósito de hierro? Lo más importante son la ferritina, valor normal de 30 a 300. Ustedes han visto que siempre le pedimos ferritina y casi siempre también le pedimos la saturación de transferrina. ¿Cuándo pedimos la saturación de transferrina? Casi siempre, pero sobre todo cuando hay actividad inflamatoria en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, porque la ferritina, cuando hay inflamación, tiende a elevarse. Entonces, es un falso positivo y se puede llamar así porque está normal, pero está falsamente normal porque es un indicador de la inflamación de la enfermedad. Entonces, en esos casos es mejor pedir saturación de transferrina, que lo normal es que esté en 20 a 50. Si eso está por debajo de 20, hay déficit de hierro. Entonces, para resumir en cuanto a cómo diagnosticamos la anemia, si uno tiene hemoglobina por debajo de 12, si es mujer o mujer no embarazada, o 13 si es hombre, probablemente tiene anemia y ya pedimos saturación de transferrina. Si está por debajo de 20 es anemia por déficit de hierro y hay que mirar aquí si hay inflamación. Entonces, si el paciente está con diarrea, con sangrado, tiene la PCR alta, la calprotectina, que es otro indicador de inflamación, que también lo pedimos mucho a ustedes, alta, o si en la colonoscopia inflamación, no guiarse tanto por la ferritina porque puede estar elevada y lo que está iniciando es que hay inflamación y que hay anemia asociada a enfermedad crónica, como les expliqué, tiende a secuestrarse el hierro y no queda hierro libre para producir los glóbulos rojos. Cuando el paciente no tiene inflamación, la ferritina es un muy buen indicador de que el paciente le falta hierro, sobre todo también si tiene disminución de la hemoglobina corpuscular media. Cuando está en la mitad, 30-100, se ayuda uno de la saturación de transferrina y hay otros test más específicos como el receptor de transferrina soluble que muy pocas veces lo usamos.
Esta diapositiva es para ver los estadios de la deficiencia de hierro. Miren que cuando ustedes ya tienen la hemoglobina bajita y el volumen corpuscular medio bajo, ya el estado de deficiencia de hierro está bastante avanzado, se llama estado 3. Entonces, por eso pedimos la ferritina, porque ustedes pueden tener hemoglobina normal, pero si tienen la ferritina baja, hay depresión o disminución de los depósitos de hierro. Entonces, es clave la ferritina. Si nos atenemos solo a la hemoglobina, vamos a diagnosticar la anemia siempre en estados tardíos y no tempranos cuando solicitamos la ferritina o la saturación de transferrina, como lo ven acá, que también se altera en el estado 2. ¿Cuál es la realidad del tratamiento de la anemia? Miren este estudio, que esto no es mentira, ¿no? Miren, 55 centros en Alemania, solo 43% de los pacientes anémicos eran tratados. Estamos hablando de Alemania, no es Colombia. 56% recibieron hierro oral, que es a veces el menos efectivo, aunque se puede usar. 15% hierro parenteral, 19% la combinación y 10% le colocaron sangre. No agotaron de pronto la opción de usar hierro parenteral. Pero miren, 43% solamente tratados, el resto no son tratados. En Colombia, nosotros hicimos una publicación ya hace algunos años, 8 años, hicimos una encuesta entre colegas y un paciente con anemia severa. Pusimos un caso de anemia severa por debajo de 8, 7 gramos de hemoglobina. La mayoría de los que contestamos la encuesta, 66% hierro oral, 15% parenteral, esto fue hace casi 10 años la encuesta, y 10% no lo trata, o sea, nos hacemos el loco cuando hay anemia severa con los pacientes. Esto fue un resultado de los pacientes que tuvimos en el Pablo Tobón, miramos historias clínicas, un estudio retrospectivo, sin tratamiento 44%, o sea, pacientes con anemia no severa, pero anemia por debajo de 12, por ejemplo, y 13 en hombres, 44% no tratamos la anemia, lo cual no está bien. 19% hierro oral, usamos hierro parenteral en 20% y transfundimos 16%. Obviamente muchos de estos pacientes pueden ser hospitalizados, por eso la alta tasa de transfusión. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar la anemia una vez diagnosticada? De lo primero que tenemos es el hierro oral. ¿Qué dice la ECO, la Organización Europea de Cronicolitis? Que la hemoglobina y los depósitos de hierro deben de estar normales, que la saturación de transferrina debe estar por encima de 20, la ferritina por encima de 30, 50 y la hemoglobina en 12 mujeres o 13 en hombres. Ese es el objetivo. Si usted no tiene eso, tiene o déficit de los depósitos o tiene anemia por déficit de hierro. O sea, esta charla la vamos a enfocar o la estamos enfocando básicamente a anemia por deficiencia de hierro. Otros tipos de anemia como por deficiencia de vitamina B12, otros tipos de anemia como talasemia, como anemia hemolítica, tienen un enfoque un poco diferente y a veces casi siempre terminamos interconsultando al hematólogo. Entonces, cuando le empezamos hierro oral al paciente, ¿qué dosis usamos? 50, 100 miligramos día. Casi nunca más de una tableta al día. Casi siempre la damos antes del desayuno, preferiblemente con jugo de naranja, porque es importante que el hierro se absorbe y se absorbe mejor en ambiente ácido, porque la mejor absorción es una de las preguntas que me habían hecho, es el sulfato ferroso. Ese es, si está férrico, se reduce a sulfato ferroso, probablemente por el ácido, y este sulfato ferroso es el que termina absorbiéndose fácilmente en el duodeno, que es donde absorbemos el hierro. Los pacientes, por ejemplo, que tienen compromiso de duodeno por enfermedad de Crohn van a tener disminución de la absorción de hierro. Los pacientes, por ejemplo, que tienen cirugías, porque tenemos pacientes con enfermedad inflamatoria, llámese Crohn, colitis, pero tienen cirugía bariátrica como bypass, también tienen anemia porque entre comillas, se bypassea o se pasa, no pasa por el duodeno el alimento, por lo tanto, no se va a absorber en el duodeno y se disminuye la absorción y hacen anemia por deficiencia de hierro. De estos 50 a 100 miligramos de sulfato ferroso que ingerimos, máximo se van a absorber los que les decía, 10 a 20 miligramos cuando hay deficiencia. Normalmente 1 a 2 miligramos al día. Por lo tanto, 3, 4 tabletas al día, una cada 8 horas, no se justifica. ¿Cuándo usamos hierro oral? Cuando la anemia es leve. ¿Cuándo es leve? Cuando está entre 11 y 12. Y cuando la enfermedad inflamatoria intestinal está inactiva. Si la enfermedad inflamatoria está activa, probablemente lo mejor es usar hierro parenteral. ¿Qué limitaciones tiene? Que no es bien tolerado. Ustedes si han usado hierro se han dado cuenta, 21% no las tolera. Segundo, que el efecto es un poco tardío, ya que se demora 2 meses en lograr la hemoglobina normal y en completar los depósitos o lograr depósitos normales
medidos por ferritina o por saturación de transferrina hasta 6 meses. Entonces, el efecto es un poco tardío y el paciente, mientras tanto, fatigado, el paciente no puede hacer ejercicio, cayéndose el pelo, en fin. Otros han dicho también que el hierro oral puede exacerbar la actividad, por lo tanto, en enfermedad inflamatoria intestinal activa no es bueno que se consuma hierro oral, sobre todo cuando hay actividad de enfermedad de intestino delgado por enfermedad de Crohn, no es bueno usar hierro oral y también altera la microbiota, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que se ha dicho con respecto al hierro oral. Entonces, ¿por qué no usamos siempre hierro oral? Porque muchos pacientes, cuando la enfermedad está activa, cuando la hemoglobina es más severa, inicialmente cuando está por debajo de 10, no, hasta 7 más o menos, es necesario usar hierro parenteral. 73% de respuesta, miren que tampoco es la panacea, no siempre responden. A veces yo cuando uso hierro parenteral y veo que el paciente no responde, probablemente es el paciente que termino mandándolo al hematólogo. Límite de tratamiento, tampoco le ponemos colocar gran cantidad de hierro intravenoso. Se cree que máximo la saturación de transferrina el 50%. Ese es el límite superior para colocar hierro. Ya les voy a mostrar cómo calculamos la dosis. Pueden tener eventos adversos el hierro intravenoso, sí, pero no como para tenerle miedo. Muchos dicen que es factor de crecimiento para bacterias. Entonces, si el paciente está infectado, está hospitalizado, usar hierro oral e intravenoso no es muy bueno. Con carboximaltosa a veces se ve disminución del fosfato. Y otra reacción que se llama la reacción de Fishman, que es como una reacción de alergia en los primeros 30 minutos posterior a la aplicación. Esto es muy raro, como les voy a demostrar más adelante, ¿no? Así como también hipotensión, o sea, que se le baje la presión o que haga alergia o algo anafilaxia, pues, o sea, que es un estado alérgico posterior a la colocación del hierro intravenoso. Tenemos dos marcas, Venofer, Ferinject. Curiosamente, el mismo laboratorio produce los dos. Y esto es bien curioso, ¿no? El laboratorio produjo algo que era mejor que el anterior, igual siguen vendiendo las dos. Preferiblemente uso Ferinject por varias cosas que ya lo voy a explicar. Venofer, cubierta de sucrosa, hace cuenta que hierro mezclado con un disacárido, con un carbohidrato. La dosis máxima 2 por 200 miligramos, la ampolla viene de 100 miligramos, hay que colocar 2 ampollas 2 veces por semana y luego 200 miligramos, 2 ampollas por semana por 4 semanas. Entonces, para resumir, para colocar 2 gramos, que es la dosis que casi siempre utilizamos, necesitamos 2 semanas y 4 semanas, 6 semanas. Con Ferinject, que es hierro carboximaltosa, es un polisacárido pegado al hierro, uno utiliza mayor cantidad por dosis, 0.75, incluso hasta 1 gramo. En la Unión Europea pueden usar hasta 1 gramo por dosis. Yo uso 500 miligramos por dosis, pero lo puedo colocar esos 500 miligramos 2 veces por semana. El tiempo de infusión es más corto, en 15 minutos, se libera más lento y el paciente tiene menor inmunogenicidad. Esto va a hacer que haga menores reacciones alérgicas comparado con el Venofer. ¿Cómo calculamos el déficit? Hay una fórmula que la van a encontrar si se ponen a él, de Ganzoni, publicada en 1970, que para llevar hemoglobina 15, entonces que peso, hemoglobina ideal menos actual, más depósito de hierro. Entonces es un poco complicada, se cree que subestima los requerimientos de hierro. Yo les enseño esta más fácil. Para hombres o para mujeres, si tienes entre 10 a 12 o 10 a 13 hemoglobina y pesa menos de 70, 1 gramo, o sea, 2 ampollas de hierro carboximaltosa que se llama Ferinject, una a los 2-3 días, la segunda y no más. Si pesas más de 70, puedes colocar 500 en la semana, 2 días diferentes, y la siguiente semana otros 500 y no más. Pero si tienes anemia severa o moderada o severa, 7 a 10 la hemoglobina, independiente si eres hombre o mujer. Si pesa menos de 70, 1500 miligramos, o sea, 3 ampollas de hierro carboximaltosa en días separados. O si pesas más de 70 kilogramos, 2 gramos, o sea, 500, lo que yo a veces algunos de ustedes probablemente le haya formulado, 2 ampollas de 500 en 15 minutos. Hay que tener un sitio seguro donde inyectarse esto. No es que le vaya a pasar nada, pero uno nunca sabe cuándo puede dar una reacción alérgica a esto. Entonces siempre recomendamos que se coloque esta medicación en un sitio seguro, un hospital, preferiblemente un centro que tengan opciones de reanimación y todo, para que estemos tranquilos todos, ¿no? ¿Qué pasa con carboximaltosa versus hierro oral? Se hizo un estudio de múltiples centros en Europa. A unos pacientes se le dio hierro carboximaltosa 1 gramo
por semana según el déficit, como les expliqué. A otros se le daba sulfato ferroso, 100 miligramos cada 12 horas. Ya les dije que no es necesario 100 miligramos cada 12 horas, que 100 miligramos al día es suficiente. Y miren, por eventos adversos suspendieron 7.9 en el oral y 1.5 en el intravenoso. Miren que es bien seguro el intravenoso, el 1% te va a hacer algún evento adverso. Pero miren la rapidez de respuesta, mucho más rápido la respuesta con el intravenoso. La ferritina se sube más rápido con el intravenoso, casi que ahí mismo, miren que a las 2 semanas ya se sube. En el oral tienes que esperar casi que 3, 6 meses. Y por eventos adversos, pues más seguro el carboximaltosa intravenoso que el oral. También comparando carboximaltosa versus sucrosa, ya les mencioné, ¿no? El hierro, que la misma casa farmacéutica los puso a comparar, y definitivamente el carboximaltosa, que es más concentrado, el de 500 miligramos, más cantidad por dosis, menos tiempo de infusión, les va mucho mejor. Miren que la respuesta no es del 100%, a las 12 semanas es 72 versus 61%, y es más costo efectivo, ¿no? Los dos mejoraron la calidad de vida de los pacientes. Miren, para que se hagan una idea, anteriormente había hierro de Strand de alto peso molecular, de Strand de bajo peso molecular. Gracias a mi Dios, a usted no les va a tocar eso, porque ya esto ya no lo utilizamos, ni siquiera gluconato férrico. Pero mire con el sacarosa, el Venofer, la tasa de eventos por millón de administraciones es menor del 1%. O sea, eventos adversos que comprometan la vida. O sea, es bastante seguro, y con el carboximaltosa es aún más seguro que el hierro sacarosa. Miren acá, comparando eventos adversos del oral versus intravenoso, solamente reacciona en el sitio de inyección, 1.6% con el intravenoso, y RAS en 1% con el intravenoso comparado con el oral. El resto del oral es mucho constipación, mucho más frecuente con el oral que con el intravenoso, como pueden ver acá, más diarrea, vómito en algunos pacientes, dolor abdominal. Entonces es mucho mejor tolerado el intravenoso. Este estudio bien interesante, también publicado hace un par de años, 6.151 pacientes, 37.168 infusiones, eventos adversos solo en 1.3%, y shock anafiláctico, o sea, que se te baje la presión, que hagas alergia, en 0.2 por 1.000 infusiones. Eso es bastante bajo, ¿no? Bastante bajo. O sea, casi que de 10.000 pacientes, 2 pueden hacer algún shock anafiláctico. Pues, si le da uno, de malas, pero miren que 9.998 no les va a pasar nada, y la calidad de vida le va a mejorar mucho con este hierro. ¿Qué es lo que pasa con la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal? A unos le colocaron hierro parenteral con Ferinjet, el hierro sacarosa, el riesgo a 5 años de recurrencia. A los 10 meses, el 50% otra vez tenía anemia. Y a los 24 meses, el 80% tenía anemia. Miren cómo ya estaban con hemoglobina normal, y miren con el tiempo cómo empieza a disminuir la tasa de hemoglobina. ¿Qué implica esto? Que el tiempo medio de recurrencia de la ferropenia es de casi 2 años en el 50%. ¿Qué implica esto? Que tenemos que estar vigilando el hierro y los depósitos de hierro y la hemoglobina en todos ustedes los pacientes. Ya les vamos a explicar cómo. Y lo ideal es que coloquemos hierro, que la ferritina suba, ideal hasta 200, 400, dicen algunos, dependiendo de la ferritina. Uno dice, ya paro aquí con el hierro. ¿Cómo prevenimos esto? Básicamente, después de que corrijamos el hierro, cada 3 meses y por el primer año y luego cada 6 a 12 meses hay que estar pidiendo hemoglobina, cuadro hemático, mirar volumen corpuscular medio, ferritina y saturación de transferrina. Esos son el cuadro hemático, que te incluye hemoglobina y todo, la ferritina y la saturación de transferrina. Con esos 3 exámenes uno puede decir si el paciente volvió a tener déficit de hierro o anemia. O hacer una estrategia proactiva, que es decir, si el paciente se vuelve a anemizar o la ferritina empieza a caer por debajo de 100, definitivamente hay que colocar otra dosis de hierro parenteral. Yo en algunos pacientes de esto le coloco otra dosis. Si coloqué hierro oral, si coloqué parenteral, le coloco otra dosis, así sea una sola, de hierro carboximaltosa de 500 miligramos. Está en el post, no hay que hacer ni pres, o sea que a ninguno de nosotros los médicos debe darnos pereza formular el hierro intravenoso. En pacientes que hagan anemia recurrente, quiere decir a veces, y uno corrija, porque la anemia no solamente es corregir el hierro, la anemia es un síntoma o es un signo de que el paciente puede tener actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, de nada hacemos nosotros con poner al paciente rosadito a punta de hierro por la vena si la enfermedad inflamatoria intestinal sigue activa y no la estamos tratando bien. Entonces, la prioridad siempre va a ser tratar la enfermedad inflamatoria intestinal, y no simplemente para que el paciente se vea rosadito con hierro parenteral. ¿Okay?
Eso es bien importante. Solamente para que sirvan, la transfusión sí, básicamente con pacientes que no responda, perdón, eritropoyetina, esta también ya la usan más bien con el hematólogo en pacientes que no respondan a hierro intravenoso. Acuérdense que el 70 y pico % responden, hay un porcentaje que no, ese es el que mandamos al hematólogo. Entonces, eritropoyetina es una buena opción. Y definitivamente cuando el paciente te llegue a urgencia o con anemia severa por debajo de 7 gramos por decilitro, si llegan en un estado de esto, probablemente la forma más rápida es transfundir. Ahora, la transfusión te sirve para subir la hemoglobina, no necesariamente a 12, a 13 de hemoglobina. Básicamente subes un poco la hemoglobina para que no esté por debajo de 7, pero posteriormente el paciente va a requerir más hierro, ¿no? Se cree que una unidad de glóbulos rojos solamente contiene 150 miligramos de hierro, por lo tanto es necesario colocar hierro intravenosa después de que el paciente ya se le haya subido un poco la hemoglobina con la transfusión. Pero esto es lo que les decía. Miren, por ejemplo, solamente un medicamento que se usa para enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que son los anti-TNF, ya ustedes han visto, infliximab, adalimumab, certolizumab, golimumab, en fin, este estudio español, pacientes que tenían hemoglobina bajita después de recibir tanto Crohn como colitis ulcerativa, después de recibir infliximab, miren cómo se aumentan los niveles de hemoglobina con el tiempo, en 6 y 12 meses. ¿Por qué se aumenta? Porque estos anti-TNF controlan la inflamación y se disminuye ese porcentaje de anemia asociada a enfermedad crónica, que es la que no deja subir los niveles de hemoglobina. Entonces, clave el tratamiento de la enfermedad, no solamente colocar o suplir el hierro. Ya finalizando, este es el algoritmo de manejo que está publicado en esta revista que ya les mostré. Si tienes un nivel de hemoglobina menor de 13, hombre o mujeres menor de 12 no embarazadas, pide ferritina, porcentaje de saturación de transferrina, PCR para ver si hay inflamación, calprotectina fecal para ver si hay inflamación y actividad endoscópica. Con esto uno puede saber si es una anemia por deficiencia de hierro, si es una anemia mixta o si es otro tipo de anemia, ¿no? En caso tal, pues aquí tenemos vitamina B12, ácido fólico, anemia hemolítica, en fin, ya en estos casos, si la ferritina está mayor de 100 y la saturación de transferrina mayor de 20, pues hay que buscar otras causas de anemia. Pero concentrémonos en lo que sería un paciente con anemia ferropénica, ¿sí? La anemia, si la ferritina está por debajo de 30 y la saturación de transferrina menor de 20 y la enfermedad inflamatoria intestinal está inactiva, la consideramos una anemia leve a moderada, de 10 a 12 a 13 de gramos por decilitro, y empezamos con hierro oral, 100 miligramos día, no más de 100. La idea es que a las 4 semanas al mes te haya subido la hemoglobina 2 gramos. Si el paciente te subió 2 gramos, continúa el tratamiento oral. Normalmente usamos 6 meses de tratamiento. Algunos pacientes con tratamiento con hierro oral funcionan, recuperan sus niveles de hemoglobina y recuperan sus depósitos de hierro. Sin embargo, algunos pacientes no van a lograr esto y estos pacientes son los que pasamos a hierro intravenoso. ¿Cuánto? 1.5 a 2 gramos si pesan menos de 70 o pesan más de 70. Si el paciente de entrada tiene una hemoglobina severa por debajo de 10 gramos por decilitro, de entrada colocamos hierro intravenoso, las dosis según lo que ya les he explicado, y miramos que a las 4 semanas la hemoglobina haya subido 2 gramos. Entonces, la meta es tener la hemoglobina y los depósitos de hierro normales y hay que estar monitorizando esto. Si el paciente no responde, lo hacemos valorar por hematología y consideramos el uso de eritropoyetina en estos casos, ¿ok? Entonces, esto es más o menos cómo enfocamos a los pacientes con déficit, con anemia, tanto ferropénica como anemia por otros déficits como vitamina B2 y ácido fólico. Entonces, ya ustedes han escuchado, porque he chequeado algunos webinars que han hecho del manejo de enfermedad inflamatoria intestinal, sobre la remisión clínica y la cicatrización mucosa. Esos conceptos ustedes los tienen bastante claros. Esto es importante, pero también tenemos con un treat to target, un tratamiento hacia un objetivo en anemia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo en pacientes con deficiencia de hierro? Que los depósitos y la hemoglobina esté normal. ¿Para qué lograr esos objetivos? Normalmente en enfermedad inflamatoria intestinal, para que no tengan buena calidad de vida, no tengan fatiga, no se hospitalicen, no se operen, no tengan daño intestinal. En anemia por deficiencia de hierro, básicamente mejorar la calidad de vida, mejorar la fatiga, tengan buena productividad
y no se estén hospitalizando como consecuencia de la anemia. Y el tight control o el control estricto de esto, pues nosotros pedimos PCR, calprotectina fecal cada 3-6 meses en ustedes para ver si hay actividad en la enfermedad inflamatoria. Acá para la anemia también hacemos un monitoreo estricto pidiendo ferritina y saturación de transferrina cada 3-6 meses y obviamente midiendo los niveles de hemoglobina, ¿no? Entonces, para finalizar, la anemia no es solo un laboratorio, no es lo que le entregan a ustedes en la hoja, es una complicación de la enfermedad inflamatoria intestinal y la tenemos que ver así. Eso es algo que nos está indicando que algo no está bien. Probablemente que la enfermedad esté activa, ¿ok? La anemia asintomática no existe. Nadie, no, pues yo estoy anémico, pero estoy bien, yo hago todo. No, definitivamente se asocia con pobre calidad de vida y no es tolerable que nosotros veamos la anemia por encima del hombro, como mencioné en la primera diapositiva. Es un poquito controversial, por ejemplo, si tú tienes 13, 14 hemoglobina y la ferritina está por debajo de 20, sobre si tratarlo. Depende mucho de los síntomas, algunos dicen que sí, otros dicen que no. De todas maneras, el tratamiento es sencillo, simplemente se le coloca una sola ampolla de 500 miligramos de hierro carboximaltosa o le da hierro oral y esperas en 1 o 2 meses a ver si ya subió la ferritina, ¿no? Es un poco controversial porque dicen, no, pues si yo no tengo anemia, ¿para qué me van a dar hierro, no? Y a veces el hierro, si es oral, no cae tan bien. La meta terapéutica definitivamente es mejorar la calidad de vida, corrigiendo los niveles de hemoglobina, es clave, no más hemoglobinas por debajo de 12 o 13 en hombres, y los depósitos de hierro, ferritina, si es hierro oral, que esté por encima de 100, y saturación de transferrina, que esté alrededor de 50 si es hierro intravenoso. Pero lo que les mencionaba hace un momento, el manejo fundamental para la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal es el tratamiento adecuado de la enfermedad. No solamente, como les decía, poner rosadito al paciente, sino tratamos la enfermedad, la enfermedad inflamatoria, llámese Crohn o colitis ulcerativa. Por último, una frase que me parece pues un poco irónica porque dice que los gastroenterólogos tienden a tolerar mejor los niveles reducidos de hemoglobina que sus pacientes. Claro, el paciente es el que tiene su problema, ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos hacer el de la vista gorda con estos problemas de anemia de los pacientes. Muchas gracias por la atención y estoy atento a sus preguntas. Bueno, doctor Fabián, muchísimas gracias por este espectacular webinar educativo. Tuvimos conectados alrededor de 70 pacientes por la plataforma y casi 20 pacientes también por Instagram, o sea que casi llegamos a los 100 pacientes la noche de hoy con esta información. Tenemos muchas preguntas, quisiera priorizar algunas. Hay preguntas repetidas con respecto a cuál de las dos enfermedades produce más anemia, si la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, y por qué. Bueno, en general, ya les mostré las estadísticas, más o menos el 35% de los pacientes con enfermedad de Crohn tienen anemia, en colitis ulcerativa alrededor de un 20-25%. Pero mira, o sea, depende mucho de la actividad, hay que individualizar, ¿no? Si tú tienes un Crohn que compromete intestino, que compromete colon severo, que asociado tiene fístula, ese paciente va a tener anemia siempre. Pero un paciente que tenga un Crohn que compromete, que tiene unas erosiones, unas aftas ahí localizadas ahí ileal, pues va a ser muy difícil que el paciente te haga anemia. Lo mismo, puedes tener una colitis ulcerativa con solo proctitis, compromiso ahí en el recto leve que manejas con supositorio. Ese paciente muy rara vez te va a hacer anemia. Pero si tú tienes un paciente con colitis extensa, severa, pues te va a hacer anemia. Entonces, más que decir Crohn, colitis, va a depender mucho de cómo individualizamos el paciente y del compromiso, tanto en colitis como en Crohn, que el paciente tenga, ¿no? Los pacientes más severos, tanto en Crohn como en colitis, van a tener mucho más anemia que los pacientes, más probabilidad pues, de tener anemia ferropénica que los pacientes que tengan colitis leve o pacientes que tengan Crohn leve, ¿no? En general. Bueno, hay otras preguntas con respecto a que los pacientes les preocupa mucho estar con anemia y qué pueden hacer ellos desde su parte para mejorar esto, teniendo en cuenta que si están activos, muchos saben que están en el proceso de apenas entrar en remisión de la enfermedad, si ellos pueden usar algún tipo de suplementación con micronutrientes o algún suplemento en especial, con ácido fólico, vitamina C, o qué alimentos les recomiendas que les puede ayudar a mejorar los depósitos de hierro, dado que hay muchos pacientes que están activos de la enfermedad. Yo creo que está conectada Lady, la nutricionista, ¿cierto? Yo creo que sería una pregunta más para ella, pero también interesante todo lo que sale en el libro, ¿no? En el libro de nutrición. Aprovechen ese libro, ahí le dice más o menos cómo que tienen más fuentes de hierro y todo.
Pues en forma general, pues uno casi siempre lo que le dice, bueno, bastante carne roja, más que carne blanca a veces, aunque a mí no me gusta mucho la carne roja en pacientes con enfermedad inflamatoria, ¿no? Cae pesado y todo. Las leguminosas también son ricas en hierro, pero no sé si de pronto de verdad se está conectada, creo que Lady, ¿cierto? Es la nutrición que nos puede indicar sobre qué alimentos más tienen hierro. Pues yo casi siempre, pues en el Claro, grupo que tenemos en está el conectada, hospital. que de pronto puede ayudar. Buenas noches. Por acá Sí. estoy conectada. Hola Lady, Hola, ¿cómo estás? Sálvame, por favor. Bueno, pues yo quería también ahí intervenir porque sé que es una de las cosas que más preguntan los pacientes, ¿cierto? Es cómo prevenir. Y me incluyo el doctor Julián, no sé si sabe que yo también soy paciente con colitis ulcerativa. Entonces, me incluyo a veces para nosotros los pacientes, es lo más complicado es decidir qué comer por intolerancias diversas que tenemos a los alimentos. Tenemos alimentos fuentes y las carnes rojas son por excelencia una de las primeras fuentes de hierro y mejor absorbidas por el organismo, pero nosotros somos más bien intolerantes a ese tipo de alimentos, entonces están las leguminosas, son una fuente vegetal muy buena también de hierro, como los frijoles, las lentejas, que son tan comunes en nuestra alimentación. Obviamente para mejorar tolerancia siempre se recomienda un adecuado remojo, por lo menos unas 12 horas antes, eliminar el agua de remojo y así pues tener mejor tolerancia, eso por un lado. También hay productos de mar, por ejemplo las ostras, los mejillones, si tenemos el poder adquisitivo pues para consumirlos, son ricos en hierro y los vegetales de hoja verde. Entonces yo pienso que lo más importante es llevar una alimentación que supla las necesidades nutricionales, tratando de prevenir esas deficiencias no solo de hierro, sino de otros nutrientes que podemos tener los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y el ácido fólico, pues sí se ha estudiado que es uno de los micronutrientes que también ayuda a prevenir que esa anemia aparezca, entonces podría ser una de las formas de tratamiento a esa anemia, la suplementación con ácido fólico. Perfecto. Ok, Muy Lady, interesante. muchísimas gracias por tus aportes. Tenemos por acá varias preguntas con respecto a, dice, yo sé que no se abordaron las anemias de otro tipo diferentes a las de por deficiencia de hierro y en algo también las de asociadas a enfermedad crónica, pero tenemos una paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal y tiene una talasemia. ¿Cómo hace para diferenciar si esa anemia es por su talasemia o por la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué sugiere? Soy honesto, ¿no? No sé mucho de talasemia. Sé que es una anemia incluso microcítica, de tipo microcítica, está dentro del diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas cuando uno esto, ¿no? Tengo entendido que no disminuye los depósitos de hierro, es más por la producción por el defecto genético, pues que en la producción de los eritrocitos. Estos pacientes siempre los hago ver por el hematólogo. Me imagino que tienes un hematólogo al lado que te ayuda para el manejo de la talasemia, pero pues yo creo que el principio no cambia, ¿no? Si tú tienes ferritina baja o si tienes saturación de transferrina baja, igual vas a requerir hierro, bien sea oral, parenteral, para mejorar los niveles, ¿no? Listo, pero yo creo que estos pacientes, pues, en tu caso, como con talasemia, yo creo que siempre el manejo multidisciplinario ahí con el hematólogo es clave, ¿no? Porque, como te digo, no veo talasemias y no tengo mucha experiencia, pues, en eso, pero en estos casos, cuando es así, siempre nos ayudamos del hematólogo del hospital que nos ayuda con estos casos. Lo mismo cuando hay hemólisis, ¿no? Anemias hemolíticas, cosas así, también nos ayuda el hematólogo del hospital, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos acá otra pregunta de una paciente que refiere, cuando hay lesiones en el ilion por la enfermedad inflamatoria intestinal específicamente, además de la deficiencia de hierro, ¿qué otras deficiencias pueden existir? Es muy importante cuando hay compromiso de ilion distal, siempre descartar que no haya deficiencia de vitamina B12, ¿no? Acuérdense que la vitamina B12 se une al factor intrínseco que se produce en el estómago
y una vez unida al factor intrínseco después se libera del factor intrínseco y se termina absorbiendo en el ilion distal. Entonces siempre cuando hay compromiso ileal en enfermedad de Crohn, siempre hay que medir vitamina B12 porque también puede contribuir no solamente a que el paciente tenga otro tipo de anemia diferente a la ferropénica, porque la vitamina B12 te da una anemia en el cual es una anemia macrocítica, o sea, primero mide los niveles y segundo mide cómo está el volumen corpuscular medio, que si está por encima de 100 hace sospechar que el paciente va a tener una déficit de vitamina B12. Otra cosa que también puede ayudar a subir un poquito, y a veces en los pacientes que tienen azatioprina, se les sube un poco el volumen corpuscular medio. Entonces hay que hacer siempre diagnóstico diferencial si eso es por déficit de vitamina B12 o si el paciente tiene azatioprina, ¿no? Entonces, en esos casos. Pero siempre que haya compromiso de ilion distal por inflamación, descartar déficit de vitamina B12 también. Bueno, por acá tenemos un paciente que nos pregunta, un saludo muy especial para el doctor. Quería preguntar si es una condición bajar de peso para tener anemia. No, o si tiene sobrepeso, lo ideal es que el paciente tenga, con enfermedad inflamatoria intestinal, tenga su peso normal, ¿no? Que su índice de masa corporal dentro del límite es normal. Eso es lo que se recomienda. Si vas a bajar de peso saludablemente, pues sin dejar de comer, sin desnutrirte, pues yo creo que no hay problema, ¿no? A veces lo que uno ve es que pacientes, incluso con enfermedad inflamatoria intestinal, que se hacen cirugía, que igual se puede hacer cirugía bariátrica en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, hacen déficit de hierro, pero por el tipo de bypass que se les hace a este tipo de paciente, ¿no? Entonces, en esos casos hay que estar pendiente porque hay que colocar suplemento de hierro para subir los niveles de hemoglobina. Pero si uno baja de peso saludable, pues con una dieta balanceada, evitando dulces, haciendo ejercicio y todo, no tiene por qué darle anemia por bajar de peso, ¿no? Bueno, tenemos por acá tenemos pacientes embarazadas, doctor Juliao, y entonces en estos casos ella quería saber que tiene la hemoglobina por encima de 12, pero le daría un valor de anemia según los valores que tú referiste, según lo que ella entiende. ¿Habría algo en especial para tratar las anemias en las pacientes embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, no hay problema. Como suplencia nutricional, todos los ginecólogos a las embarazadas le mandan sulfato ferroso y ácido fólico, ¿no? Entonces, pues sí, que te midan ferritina, de pronto la saturación de transferrina, si están bajas. Ahora, en embarazo hay como una anemia dilucional, ¿no? Se aumenta un poco el volumen, volumen sanguíneo como tal, y hay algo de anemia dilucional. Y eso puede ser normal. Tengo entendido que en el segundo trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, mirar con el ginecólogo esa parte, pero si tienes déficit de hierro, casi que desde antes de la concepción, todos los ginecólogos mandan sulfato ferroso y ácido fólico para prevenir que el paciente durante el embarazo haga anemia, ¿no? Tenemos un par de preguntas pediátricas. Tenemos conectado al doctor Sarmiento, al doctor Melki, si quieren abrir su micrófono para que nos puedan ayudar. Bueno, por acá tenemos varias preguntas con respecto a cómo se manejaría la parte de hábitos alimentarios y de salud en los niños que han sido diagnosticados con enfermedad de Crohn y que tienen anemias. Y de una vez, que cómo sería el manejo de las anemias en niños, si pueden aplicar lo mismo que el doctor Juliao está refiriendo para adultos. ¿Qué opinan el doctor Sarmiento y el doctor Melki? Buenas noches. Buenas ¿Me noches, escuchan? doctor Sarmiento, bienvenido. Hola, doctor Sí. Sarmiento, ¿cómo está? Doctor Juliao, Viviana, discúlpenme, tuve dificultades en conectarme y llegué realmente tarde. Pero respecto a la pregunta, pues estamos convencidos y es como obvio también que la alimentación saludable es buena para todos, por supuesto, pero en niños que están empezando por edad, están empezando a vivir y que tenemos nosotros los pediatras que
vigilar que lleguen a ser adultos saludables, la alimentación es absolutamente fundamental. Hacemos mucho énfasis, y esto también es válido para los adultos, por supuesto, en que la alimentación de nadie, de ninguna persona, tengamos alimentos ultraprocesados, ningún alimento que tenga proceso industrial. Tenemos que velar porque la alimentación de nuestros pacientes y educarlos en ese sentido para que los alimentos sean ojalá orgánicos. En Colombia los orgánicos son todavía un poco costosos. Orgánicos me refiero a que no tengan ni herbicidas, ni fertilizantes, ni pesticidas. Y obviamente mucho menos que vayan a tener un procesamiento industrial. Ojalá rápidamente se reglamente la ley de la comida saludable y se ponga el etiquetado que corresponde a los alimentos que son peligrosos. En niños tratamos de suplementar el hierro, obviamente farmacológico, cuando tenemos niveles bajos, por debajo de 10 gramos por decilitro, farmacológico. Se tolera muy bien, se tolera muy bien los hierros aminoquelados. El sulfato ferroso generalmente da un poco de intolerancia y estreñimiento. Pero el sulfato ferroso pues se absorbe muchísimo mejor, pero nos va bien con los aminoquelados. Cuando los niveles están muy bajos, por debajo de 7, y no es posible subir los niveles de hemoglobina con el hierro oral, utilizamos el hierro parenteral, de manera que hacemos exactamente lo mismo que se hace en adultos, así como lo manifestó el doctor Julián. Y aprovechamos suplementar en la alimentación con alimentos ricos en hierro. Está el vaso, que en general se le llama pajarilla. Una sopita de pajarilla siempre es bienvenida y es muy rica, pero también con hígado. Y por el sabor y por de pronto el rechazo que puedan tener los niños, aconsejamos que se utilice hígado de pollo y estos vayan mezclados y vayan triturados o licuados en las sopas. Eso sería más o menos lo que hacemos en pediatría. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sarmiento. El doctor Melqui, ¿quisiera hacer algún aporte adicional? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hay algunas consideraciones. Es una condición frecuente la anemia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y tenemos que buscar pues la causa. Una de las cosas es la actividad inflamatoria que genera pues alteración a nivel de la médula ósea, lo que pues empeora situaciones de anemia, ¿no? Otro aspecto muy importante son déficit de hierro, déficit nutricional, lo que llamamos anemias nutricionales, en estos pacientes que pues por su actividad pueden tener periodos de ayuno o por la misma enfermedad tener resecciones de segmentos del intestino que absorben el hierro. Esta parte es importante. Las infecciones asociadas que también generan anemia. Déficit de vitaminas como la vitamina B12, el ácido fólico, son frecuentes. Otra condición muy importante es la toxicidad de medicamentos. Algunos medicamentos como la sulfasalacina o la azatioprina las tenemos en cuenta por su potencial de toxicidad, que pueden generar anemia, y por eso tenemos en cuenta pues que debemos hacer el seguimiento con controles, ¿no? Los controles no solo de la función hepática y la amilasa, sino también los niveles de transferrina, la hemoglobina está pendiente. Un número importante también de pacientes puede hacer anemias hemolíticas. En este caso, con unos exámenes que es el CUMS, determinamos si hay actividad
de este tipo asociadas a estas enfermedades. Y las otras son ya condiciones excepcionales como déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, talasemias, anemia perniciosa por afectación gástrica, por ejemplo, enfermedad de Crohn, o condiciones como sobrecrecimiento bacteriano que puede estar asociado también a anemias megaloblásticas por déficit de absorción de vitamina B12. En cuanto al tratamiento, más o menos muy similar a los adultos, como anotaba el doctor Sarmiento, damos suplementos de hierro oral y si tenemos hemoglobinas por debajo de 10 generalmente, pues usamos hierro endovenoso, hierro parenteral, básicamente eso. Y otra condición también es lo de la eritropoyetina. En algunas oportunidades pues también se utiliza en algunos pacientes seleccionados o pacientes con otros compromisos, incluyendo el renal, pues también eritropoyetina recombinante también se ha usado en estas condiciones. Pero sí es un enfoque muy similar al de los adultos con algunas consideraciones específicas, sobre todo en dosificación por kilogramo de peso del hierro en los niños. Y es muy importante pues también que estos niños están en proceso de crecimiento, salvaguardar el crecimiento en talla y peso de estos niños y su desarrollo cerebral y cognitivo, tanto el hierro para el desarrollo de las habilidades cognitivas en estos niños que están en Muchísimas etapa gracias. escolar, ¿no? Ok, muchas gracias a nuestros pediatras gastroenterólogos, doctor Sarmiento y doctor Melquisedec Vargas. Bueno, tenemos 3 últimas preguntas para el doctor Juliao. La paciente Claudia Jimena nos refiere, doctor Juliao, si estoy tomando azatioprina y presento anemia, y bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ya tratan la anemia, persiste la anemia, me quitan la azatioprina y continúa la anemia, ¿qué podría estarla causando y cómo proceder? Sí, la azatioprina, lo más frecuente que uno ve en el uso diario es leucopenia, o sea, que bajen los leucocitos más que la hemoglobina. Pero ocasionalmente también puede bajar los leucocitos y puede también bajar la hemoglobina. Normalmente uno lo que hace cuando el paciente tiene leucopenia y algo de anemia, baja la dosis, ¿no? Yo casi nunca la suspendo, a no ser que sea una leucopenia severa con neutropenia menor de 500 neutrófilos, pues casi nunca la quito del todo, ¿no? Si el paciente, la mayoría de los pacientes, uno baja la dosis de la azatioprina y si es por la azatioprina, la anemia y la leucopenia, tiende a mejorar. Al mes ya tú ves que los leucocitos están normales y la hemoglobina, y la hemoglobina sube, ¿no? Cuando pasa eso, que lo que es anemia sin leucopenia, ya a mí me quedan dudas de que sea por la azatioprina. Anemia sin leucopenia con azatioprina, me quedan dudas de que sea por la azatioprina. Entonces lo que hago es que busco otras causas de anemia. Entonces hacemos todo el enfoque que hemos explicado en la conferencia, pedimos hemoglobina, pedimos vitamina B12, pedimos ácido fólico, dependiendo del tipo de anemia, si es microcítica, si es macrocítica, pedimos saturación de transferrina, pedimos niveles de ferritina y dependiendo de eso vamos clasificando. Pedimos también reticulocito, que a veces lo que les decía, no hay anemia hemolítica asociada también a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y esos reticulocitos también nos ayudan, ¿no? Pero en esos casos, replantear el tema, ¿no? Porque muy raro anemia sola sin leucopenia con azatioprina. Y si uno baja la dosis de la azatioprina, la mayoría, tanto la leucopenia como la anemia, tienden a corregir, ¿no? Pero igual siempre estudiarla, ¿no? Toda anemia, estudiarla con el enfoque que mencionamos aquí durante la presentación. Bueno, tenemos una paciente que dice, tengo la colitis ulcerativa, pero también tengo muchas hemorragias vaginales por el dispositivo intrauterino. Por lo tanto, es muy frecuente que me dé anemia por ambas cosas. Al tomar remedios caseros me da diarrea, pero me dan los medicamentos de la anemia y me da estreñimiento. ¿Qué puedo hacer? Bien. Lo primero es que probablemente no estás tolerando el dispositivo intrauterino. Yo creo que el ginecólogo sería bueno que te colocara de pronto anticonceptivos orales. Y hay unos muy seguros. En la próxima charla en brazo que le va a dar la doctora Parra, le va a recomendar cuáles son los mejores con una baja dosis de progestágeno que son bastante tolerados y con un riesgo de eventos tromboembólicos venosos muy raros, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, porque mientras tengas el DIU, pues vas a seguir haciendo anemia. Y lo que te digo, pues yo te puedo decir, mira, si no toleras el hierro oral, definitivamente hay que colocarte hierro parenteral. Pero si sigues con el DIU, lo mismo, vas a seguir sangrando,
hierro parenteral, sangrando, hierro parenteral, entonces ese es como un juego allí. Entonces yo creo que cambiar el dispositivo intrauterino, de pronto otros anticonceptivos que no te hagan sangrar, que te quiten la parte menstrual de menstruación y te evalúen bien por qué tanto sangrado. A veces toca hasta histerectomía en algunos pacientes. Y hierro parenteral, ¿no? Inicialmente, si sigues con la anemia, hierro parenteral es la solución en este momento, ¿no? Bueno, y la última pregunta es, los pacientes quieren saber, doctor Juliao, cuál es la forma química que ellos puedan comprar para la anemia. Sí, o sea, como ferroso, hablaron de bastantes tipos que ustedes en el lenguaje y nosotros en el lenguaje le hablamos y a veces ellos no entienden qué forma química es la mejor si quieren comprarse un hierro oral para irlo tomando, por ejemplo, si de pronto no han tenido la cita, ¿sí? ¿Cuál sería como ese tipo de hierro que podrían comprar? A mí me gustan dos tipos de hierro. Uno que es hierro polimaltosado, que básicamente tiene 100 miligramos de hierro elemental. Obviamente no voy a dar nombres comerciales. Y hay otro que es hierro fumarato, ¿no? Que tiene 108 miligramos de hierro de ferroso, ¿no? Entonces se absorbe mejor. Recientemente hay un hierro que no está en Colombia, que es hierro, se llama maltol, básicamente, todavía no está en Colombia. La dosis es de 30 miligramos, se da 2 veces al día y ha demostrado que es un poco mejor que el hierro ferroso y el hierro elemental para subir el hierro ferroso para subir los niveles de hemoglobina. Ese hierro maltol, han salido un par de publicaciones en revistas Inflammatory Bowel Disease y esta parece que mejora, la tasa de respuesta es mayor, se tolera mucho mejor, no da estreñimiento ni nada, pero lo que les decía, ¿no? Todavía no está en Colombia. Pero el fumarato y el hierro, que les dije, el otro que era el polimaltosado, son los que yo más uso, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Por acá hay varios mensajes de agradecimiento al doctor Julián, un paciente que lleva más de 10 años con él en tratamiento, que le agradece mucho, muchos agradecimientos por esta charla tan excelente. Doctor Julián, mil gracias por el apoyo a la Fundación de Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Gracias a Lady, al doctor Sarmiento, a Carolina, a Anita, que es la que está detrás de todo esto, de la parte tecnológica, al doctor Melqui por estar pendientes de las preguntas pediátricas y apoyarnos en esta área. Les contamos a todos que vamos a tener también al doctor Julián más adelante con una charla que vamos a programar en el futuro sobre factores de riesgo para la enfermedad. Entonces, pues también los vamos a tener. Y el miércoles 21 de septiembre vamos a tener también a las 7 de la noche la charla conmigo sobre mujer en edad fértil, embarazo, anticoncepción, tipo de parto, todas estas preguntas que se nos vienen a la cabeza cuando somos mujeres y tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, o a sus familiares que viven con mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal. También vamos a resolver todas estas dudas en esa charla. Un abrazo para todos y muchas gracias por la audiencia que tuvimos hoy. Gracias, Muchas doctor gracias Julián. a todos. Buenas noches. Gracias por estar en la conferencia y de nuevo felicitar a la doctora Viviana Parra, a Carolina, en fin, a todo el doctor Sarmiento, todos los que han hecho posible este grupo FUNEICO que funciona bastante bien y es muy importante para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia, ¿no? Listo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos. Buenas noches.